Hola pisteros y amantes de los motores como yo, bienvenidos a mi canal. Bueno, en este que es mi primer video, espero que me tengan paciencia y compasión ya que soy nuevo en esto, les quería hablar sobre un tema muy nombrado y poco entendido, que es la viscosidad de los aceites motor. Voy a tratar de hablarlo de manera poco técnica y lo más simple posible para que sea entendible para todos. Bueno, arrancamos. Como todos sabemos, la viscosidad es la resistencia de un fluido a desplazarse. Cuanto mayor resistencia a fluir o desplazarse, mayor es la viscosidad del fluido. Como ejemplo, tenemos por un lado la miel, un fluido altamente viscoso, ya que si volcamos un vaso con miel, esta se va a derramar muy lentamente. Y en la otra punta del espectro tenemos el agua, que se derrama y se expande muy rápidamente, por lo que es cero viscosa y totalmente líquida. La miel también nos sirve como ejemplo de cómo un fluido pierde viscosidad a medida que aumenta su temperatura. Si ponemos la miel a temperatura ambiente en invierno, esta va a ser muy viscosa, prácticamente sólida. Pero si la calentamos, su viscosidad descenderá hasta ser líquida, y si la ponemos en el congelador, se solidificará al punto de ya no tener fluidez. Bueno, estos son los problemas que enfrenta un aceite dentro del motor. Si el aceite es muy poco viscoso, fluirá muy rápido, pero dentro del motor, cuando levante temperatura, se hará totalmente líquido con la posibilidad de que se corte la película y arruinemos el motor. Pero si el aceite es muy viscoso, en el arranque en frío, este tardará mucho tiempo en llegar a lubricar las partes superiores del motor, dejándolo expuesto a un desgaste prematuro del mismo. Esto empeorará en climas muy fríos o bajo cero. Para solucionar esto, se han inventado los aceites multigrado, que tienen una viscosidad diferenciada en frío y en caliente, y de ahí surgen las siglas SAE 0W30, 5W40, 10W40, 10W60, 20W50, etc. ¿Pero qué significan estas siglas? Y lo más importante, ¿todos los 5W40, por ejemplo, tienen la misma viscosidad? Y la respuesta es absolutamente no. Y ahora explicaremos el por qué. La primera sigla, 0W, 5W, 10W, la W es de winter, invierno en inglés, etc. Y corresponde a la viscosidad de los aceites en frío. Para explicar cómo se mide de manera poco técnica, esto significa cómo se comporta el aceite a temperaturas bajo 0 grados. El 0W garantiza una fluidez adecuada a menos 35 grados. El 5W fluirá correctamente a menos 30 grados. Y el 10W fluirá adecuadamente a menos 25 grados. Pero no significa que todos los 0W tengan exactamente la misma viscosidad a menos 35. Hay un rango de viscosidad que los habilita a llevar dicha norma. Bueno, lo mismo ocurre con la segunda sigla, SAE 20, SAE 30, 40, 50 y 60. Este número indica la viscosidad de dicho aceite a 100 grados centígrados, que es la temperatura de trabajo dentro de un motor y la temperatura mínima que un aceite debe tener dentro del motor. Pero todos los SAE 30 o todos los SAE 40 no tienen la misma viscosidad. También hay un rango de viscosidad que los habilita a llevar dicha norma, que se mide en milímetros cuadrados por segundo. Por ejemplo, los SAE 20 van desde 5,6 a 9,3 milímetros cuadrados por segundo. Los SAE 30 van de 9,3 a 12,5. Los SAE 40 van de 12,5 a 16,3. Los SAE 50 de 16,3 a 21,9 y los SAE 60 de 21,9 a 26,1. Por lo tanto, podemos tener dos aceites 5W40, por ejemplo, con distinta viscosidad. Uno puede tener 12,6 de viscosidad, que sería un SAE 40 muy cercano a un 30, y el otro puede tener una viscosidad en caliente de 16, que lo dejaría muy cerca de ser un SAE 50. Pero ambos serían catalogados como SAE 40. Por esto mismo, no hay que tomar la norma SAE como única referencia y hay que informarse y buscar las características del aceite que nos interesa. ¿Y cómo logran los aceites aumentar su viscosidad en función de la temperatura de manera inversa a lo que ocurre naturalmente?
Bueno, esto lo logran con el agregado a la base de modificadores de viscosidad. En este caso serían unos polímeros espesantes. ¿Qué son los polímeros espesantes? Son unas moléculas que a medida que aumenta la temperatura del aceite, esta molécula aumenta su tamaño y por lo tanto agrega viscosidad al aceite. De la misma manera, pero inversamente, usan otros aditivos como unos Pour Point Depressant, que son depresores del punto de congelación, para evitar que el aceite se congele a bajas temperaturas y siga teniendo fluidez, inclusive a temperaturas bajo cero. Tenemos que entender que estos aditivos que agregan características a la base de los aceites son fundamentales, pero tienen un límite. Aclaro que un aceite está formado por su base más los aditivos, siendo ambos fundamentales para el resultado final de las propiedades de un aceite. Pero como todo, los aditivos se van gastando con el uso. Por eso un aceite va perdiendo sus propiedades, y no solo por el propio desgaste de sus aditivos, sino también por la oxidación que sufre por el contacto con el oxígeno, por los cambios bruscos de temperatura a los que es sometido, y también por la contaminación con el combustible y los residuos de la combustión que todos los motores tienen en mayor o menor medida. Por eso es tan importante cambiar el aceite dentro de los tiempos que indica el fabricante, o menos, ya que un aceite que se deja demasiado tiempo ha perdido sus propiedades antifricción, ha disminuido su viscosidad en caliente, ha perdido parte de su fluidez en frío, ha sido contaminado con restos de combustión y ha acumulado la suciedad y carbón del motor, ya que otra de las funciones muy importantes del aceite es mantener limpio el motor por dentro. Entonces, por lo que hemos aprendido hoy, un aceite tiene una base X, que ya viene con una viscosidad determinada a bajas y altas temperaturas, y luego por medio de aditivos específicos elevaremos su viscosidad a 100 grados, disminuiremos su viscosidad a temperatura bajo cero y agregaremos propiedades antifricción y detergentes a esa base. De aquí se desprende que a mejor calidad de base, menos aditivos modificadores de fricción y viscosidad tendremos que usar, y más tiempo ese aceite durará con sus cualidades casi intactas. Entonces podemos entender por qué la calidad de su base es tan importante. Y aquí entran en juego las bases minerales, semisintéticas y sintéticas, de las cuales hablaremos en algún próximo video. Por todo lo enunciado hasta ahora, llegamos a la conclusión que lo ideal es un aceite con baja viscosidad en el arranque en frío, para que rápidamente fluya a lubricar todas las partes del motor, y lo suficientemente viscoso en caliente para que su película no se corte a altas revoluciones, presión y temperatura, pero que no sea demasiado viscoso como para forzar la bomba de aceite o restar potencia al motor. Espero que este video les haya gustado. Denme like y trataré de ir subiendo otros videos relacionados con los aceites y los motores. Saludos a tutti, nos vemos.